Hola, mi nombre es Daniel José Garcerán Torres. Soy estudiante de Tecnología en Desarrollo de Software en la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. En esta ocasión voy a presentar la tarea 1 correspondiente al curso Programación Avanzada con el título de Conceptos de Programación Orientada a Objetos. Bueno, para abarcar este tema de la programación orientada a objetos, tenemos que saber qué es un paradigma primero, tener claro ese concepto. El concepto de paradigma de programación es como un estilo o una forma de ver la programación que ayuda a los desarrolladores a decir cómo deben organizar o estructurar su código. Bueno, el paradigma es la manera que usamos nosotros desarrolladores para estructurar nuestro código. Hay muchas maneras, hay muchos paradigmas de programación. Ejemplo, cuando iniciamos y nos sumergimos en el mundo de la programación, el primer paradigma que nos enseñan es el secuencial o estructurado, que es crear código de arriba hacia abajo. Creamos una variable, a esa variable le ponemos datos, a esos datos le ponemos condicionales, y así vamos formando un código con una secuencia, una estructura de un código de arriba hacia abajo. Hay muchos paradigmas. Entre esos paradigmas tenemos lo que es el paradigma orientado a objetos, que es el que vamos a tratar en este video. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Dijimos anteriormente que era un paradigma de programación. Entonces, este se centra en el uso de objetos como elementos fundamentales para el diseño y la implementación de un software. Tomamos un objeto y hacemos código, hacemos un software con ese objeto. Hacemos una parte del programa con ese objeto. En este enfoque, los objetos representan entidades del mundo real. Entonces, ¿qué es un objeto? Decimos que un objeto es una entidad del mundo real. Es todo lo tangible, todo lo que vemos, todo lo que tocamos. Nuestro móvil es un objeto. Nuestros audífonos son objetos. Nuestra computadora es un objeto. Hasta uno mismo es considerado un objeto. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo tangible. Entonces, estos objetos contienen tanto datos. Estos datos pueden ser las características. En la programación orientada a objetos se le llaman atributos. Los datos se llaman atributos. También estos objetos contienen funcionalidades, tienen funcionalidades. Nuestro móvil funciona para algo. Entonces, a estas funcionalidades le llamamos métodos en la programación orientada a objetos. Y esto puede realizar acciones sobre esos datos. O sea, los métodos pueden realizar acciones sobre los atributos, sobre los datos. Bueno, ahora en la programación orientada a objetos hay unos conceptos muy puntuales que hay que tocar. Entonces, conceptos del PO, programación orientada a objetos. Tenemos qué es una clase. Entonces, decimos qué es una clase. Una clase es un modelo para crear objetos a partir de la programación orientada a objetos. Una clase define un conjunto de atributos. Dijimos que los atributos eran los datos. Y métodos serían las funciones que tendrán los objetos creados. De pronto no es muy claro, pero ahora hacemos un ejemplo y nos va a quedar más claro. ¿Qué es un objeto? Ya dijimos que era un objeto en el mundo real, pero ahora en la programación orientada a objetos, el objeto es algo concreto que se crea a partir de la clase y que tiene valores específicos para sus características. Ahora, ¿qué es un atributo? Ya habíamos hablado que era un atributo. El concepto es este. Son las características o propiedades que definen el estado de los objetos creados a partir de la clase. ¿Y qué es un método? También habíamos hablado que era un método. Aquí está el concepto, que son las funciones o comportamientos que los objetos pueden realizar. Estos son los conceptos que hay que tener presente en la programación orientada a objetos. Un ejemplo de programación orientada a objetos, vamos a hacerlo con esta imagen que fue tomada de la guía de actividades del curso de programación avanzada.
Tarea uno. Imagen uno, la imagen es un taladro. Bueno, entonces, tenemos nuestra imagen de taladro. Entonces, la explicación sería esta, de la siguiente manera. Creamos una clase. Sabemos que la clase en la programación orientada a objetos es la plantilla, donde vamos a agregar las características y las funciones para crear objetos, de los objetos. En este caso, llamamos a la clase taladro. Ok, entonces, a esta clase le vamos a asignar ciertos atributos, como marca. En este caso, la marca del taladro sería marca del taladro. Por ejemplo, puede ser marcas conocidas como Bosch o Makita. También otro atributo sería el modelo específico del taladro. ¿Qué modelo será? Puede ser percutor, puede ser de perforación. Hay varios tipos de modelos de taladro. ¿Ok? Puede ser también el factor potencia. La potencia del taladro en medidas en watts, en vatios. También puede ser el tipo de taladro. Por ejemplo, si es inalámbrico o si es un taladro por cable. También varía, otro atributo puede ser la velocidad máxima de rotación en revoluciones por minutos. Hay taladros que giran más rápido que otros, etc. También puede ser la capacidad de la batería si llega a ser un taladro inalámbrico. Estos son los atributos de esta clase. Ok, entonces, métodos. ¿Cuáles son los métodos? Puede ser pues las funcionalidades del taladro. ¿Cuáles son las funcionalidades de un taladro? En este caso sería encender, el método sería para encender el taladro. Apagar, método para apagar el taladro. Ajustar velocidad, para ajustar la velocidad, sería un método para ajustar la velocidad si quiero más velocidad o menos velocidad. Y otra puede ser como que quiero taladro para percutor o quiero taladro para simplemente para perforar. Ese sería otro método. Bueno, entonces, seguimos ahora con el concepto de lo que es un objeto. Ya habíamos creado la clase, que es la plantilla anteriormente. Entonces, un objeto es la instancia, un fragmento de esa clase, una instancia de la clase. Entonces, si seguimos con el ejemplo, si creamos un objeto llamado mi taladro, este sería un taladro específico con valores concretos y sus atributos, como sea, ya serían atributos. Ya se le dan atributos específicos a, a este objeto. Ya no es una clase en general, sino que ya es un objeto en específico, que sería el factor potencia. Ya en este caso, mi taladro tiene un factor de potencia de 500 watts. Tenemos también otro atributo como sería la marca. En este caso, mi taladro es marca Bosch. Entonces, tipo de batería. Ya que es inalámbrico, porque sería otro atributo que sería inalámbrico, decimos que es del ion de litio. Entonces, cada objeto puede tener diferentes valores para sus atributos, pero todos comparten la misma estructura definida por la clase. Y en este caso, la clase se llama taladros, entonces yo tengo un taladro y el objeto se llama mi taladro. Otro ejemplo sería si yo pusiera tu taladro. Tu taladro ya no tiene un valor de potencia de 500 vatios, sino que tiene un valor de potencia de 250. Ya no es marca Bosch, sino que es marca Makita. Y no tiene batería porque es por cable. Entonces, esto ya sería otro objeto, pero que comparte valores de los atributos que comparte la estructura definida por la clase. O sea, comparte lo definido por la clase. Bueno, entonces para concluir podemos definir lo siguiente. En conclusión, en la programación orientada a objetos, una clase define un tipo de objeto. ¿Qué tipo de objeto vamos a agregar? ¿O qué tipo de objeto necesitamos en la clase? Pues, ¿qué tipo de objetos es la clase? Los atributos son las características de esos objetos. Los objetos de la clase, si va a ser un objeto o van a ser muchos objetos, son las características. Los métodos son las acciones que pueden realizar esos objetos o el objeto. Y un objeto es una instancia de la clase. O sea, es un fragmento de esa clase. Si son muchos objetos,
Una clase puede estar compuesta de muchos o un solo objeto. Entonces, espero haya sido muy claro en eso. Muchas gracias por su atención. La información para realizar este video fue tomada de videos de clases en línea de la página oficial de EDTeam y de los repositorios virtuales ofrecidos por la Universidad Abierta y a Distancia, UNA. Muchas gracias.